Es muy grato saludarles, apreciados hermanos. Bendigo al Señor por darme esta oportunidad de estar una vez más y compartir la palabra del Señor. Hoy deseo hablar sobre un día en la vida de Jesús y esto estará basado en el Evangelio de Marcos. En el capítulo primero de este Evangelio vamos a encontrar distintas actividades que Jesús realiza en un día. La Escritura menciona en el capítulo primero del verso 21 en adelante: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿a qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bueno, las escrituras nos muestran en este primer pasaje que hemos leído que el Señor Jesús está en Capernaum. De hecho, Capernaum va a ser la ciudad donde Él va a poner su base operacional para ejercer su ministerio en esta provincia, si podemos llamar provincia, esta región norteña del pueblo de Israel llamada Galilea. La escritura menciona que Él va a la sinagoga, obviamente conforme a su costumbre. No nos olvidemos que Jesús era judío. De hecho, en Nazaret había una sinagoga y también había una escuela rabínica. Y Jesús estudió en esa escuela rabínica, pues Él es varias veces identificado en los evangelios como un rabí. Su costumbre era asistir a la sinagoga. Se dice que en la época de Jesús habían más de 300 sinagogas diseminadas en todo el territorio israelita. Bueno, Jesús va a la sinagoga como un rabino que era, enseñaba, y dice la escritura que las personas se admiraban de su doctrina porque Él les enseñaba muy diferente como lo hacían los escribas de aquella época. Ahora, en esta sinagoga había una persona que tenía un espíritu inmundo. Es decir, había allí un miembro o un asistente a esta sinagoga que la hacían pues todos los sábados con un espíritu inmundo. Es triste la condición de esta persona que, a pesar de estar tan cerca de las escrituras y recibir enseñanzas especializadas, tenía pues un espíritu que controlaba su vida. La escritura menciona que este espíritu no va a hablar en singular, sino que este espíritu va a hablar en plural. ¿A qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y es sorprendente notar que los espíritus reconocen la procedencia, la deidad de Jesús, mientras que el pueblo de Israel, que tan ansiosamente esperaba la venida del Mesías, cuando llegó el Mesías no lo reconocieron. Pero Jesús reprende al espíritu inmundo, y note la reprensión que Jesús hace. Es una reprensión sencilla, solamente pocas palabras: cállate y sal de él. Jesús no tuvo que gritar, no tuvo que hablar mucho, solamente dijo: cállate y sal de él.
¿Puede usted imaginarse el asombro de las personas al ver a este fiel miembro de la sinagoga, quien realmente estaba poseído por un espíritu inmundo? Es por eso que las personas allí se asombraron, pues discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? Y muy pronto la fama de Jesús se va a extender por toda la provincia alrededor de Galilea, ¿no? Galilea tenía aproximadamente 2.400 kilómetros cuadrados, 60 kilómetros de largo por 40 kilómetros de ancho. Entonces, en este día, que no probablemente es un día sábado, pues las personas asistían también a la sinagoga los días sábados, y Jesús entonces este día sábado está en la sinagoga haciendo dos cosas. En primer lugar enseñando, y luego pues Jesús expulsa a varios demonios que estaban poseyendo a un miembro, a un asistente de esa sinagoga. Bueno, cuando salen de la sinagoga, van a la casa de Simón y Andrés. Por cierto, esta era la casa donde Jesús tenía su cuartel general en Galilea. Lo vamos a ver en varias ocasiones allí en la casa de Simón y de su hermano Andrés. Bueno, cuando llegan a casa, Jesús pues tiene mucho trabajo por hacer aún. Y la escritura dice que la suegra de Simón estaba enferma. Y aquí tenemos una clara evidencia de que Pedro era casado, no como dice la religión tradicional, que Pedro nunca fue casado, pues la Biblia menciona que sí, y Pedro pues tuvo su esposa, y por ende pues menciona aquí la escritura que tenía una suegra. Bueno, esta suegra de Pedro, no sabemos su nombre, estaba acostada con fiebre, y enseguida, note, esta va a ser una expresión muy típica en el Evangelio de Marcos, enseguida, inmediatamente, le hablan de ella. Entonces Jesús se acerca, la toma de la mano, la levanta, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Aquí notamos también el poder de Jesús que se manifestó en la sinagoga expulsando demonios con pocas palabras. Aquí ni siquiera él habla, él solamente la toma de la mano, la levanta y prontamente, instantáneamente, le dejó la fiebre y ella les servía. Eso también es muy importante, ¿no? Fue sanada inmediatamente. Esta mujer se dedica a servir a Jesús y a aquellos que lo acompañaban. Cuando llega la noche de ese mismo día, es decir, estamos hablando ya a partir de las 6, lo que nosotros llamamos 6 de la tarde, porque el día judío empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde o 5:59 del siguiente día. Bueno, cuando llega la noche, es decir, ya a las 6 en punto, terminó ese día. Luego que el sol se pone, le traen todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Entonces yo quiero que usted se imagine a Jesús como hombre, pues en él se combinan dos naturalezas, 100% Dios, pero también 100% hombre. Como hombre estuvo en la sinagoga, enseñó, libertó, va a la casa de Pedro y allí Jesús liberta a la suegra de Pedro de una enfermedad, la sana, y cuando ya son las 6 de la tarde, le traen a él todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Podemos imaginarnos que afuera de la casa de Pedro pues había una gran multitud de personas enfermas y multitud de personas poseídas. Bueno, y Jesús
sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Lo que mencionamos hace un instante, que los judíos que tenían las escrituras, de los cuales era el pacto, era la promesa, que esperaban la venida del Mesías, no reconocieron al Mesías, pero los espíritus inmundos sí sabían quién era Jesús. Sabían que era el Hijo de Dios, el Santo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo también, como se menciona en este mismo Evangelio. Y qué triste, ¿verdad? Ver que el ser humano, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, no reconoce a Jesús como quien es. Muchas personas tienen a Jesús como un profeta, como un gran maestro, hasta inclusive identifican a Jesús como un revolucionario, pero no lo reconocen como lo que realmente Él es. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo que Dios envió a morir por nuestros pecados. Entonces Jesús no permite que los demonios hablen de Él porque Él no desea publicidad de fuentes malignas. Bueno, de eso hablaremos en una próxima oportunidad, si Dios así nos lo permite. Ahora, este día de Jesús fue un día indudablemente muy agitado, fue un día muy cansado. Estuvo en la sinagoga por la mañana, enseñando allí, expulsando demonios, llega a la casa de Pedro y sigue trabajando, pues la suegra de Pedro está enferma y la sana, y cuando llegan las 6 de la tarde empiezan a haber una multitud de personas. Marcos dice que toda la ciudad se agolpa a la puerta. Entonces hay una gran cantidad de personas enfermas y de personas endemoniadas. Es decir, que este día en la vida de Jesús fue un día muy, muy agitado. Un día 100% dedicado al servicio de Dios y también al servicio de la humanidad, ¿no? Porque Él vino, como dice Él mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me envió Jehová para ser luz a las naciones, dar vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón y a proclamar el año agradable de la buena voluntad de Dios. Jesús entonces, no sabemos cuánto tiempo tardó en sanar a esa gran cantidad de enfermos que tenían muchas enfermedades y de expulsar todos esos demonios. Pero supongo que cuando terminó toda esa actividad, el Jesús hombre, el Jesús humano, estaba pues cansado, ¿no? De hecho, Jesús tuvo sed, tuvo hambre, Jesús tuvo necesidad de dormir, necesidad de descansar. Recuerdan que la Biblia menciona que cansado se sentó junto al camino, allí con el diálogo que tuvo posteriormente con la mujer samaritana. Entonces Jesús fue 100% hombre también. Como hombre se cansó y necesitó pues sacar tiempo para descansar. Pero la Escritura menciona, mis amados, en el verso 35 de este capítulo primero del Evangelio de Marcos, que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, note usted este adverbio de tiempo y este adverbio adverbio de tiempo, muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Los expertos en el idioma griego dicen que esto equivale aproximadamente a las 3 de la madrugada. O sea que luego de haber tenido un día 100% ocupado, enseñando en la sinagoga, libertando a un endemoniado, sanando a la suegra de Pedro, y luego de eso pues una gran multitud, Marcos usa una hipérbole diciendo que toda la ciudad,
indicándonos que muchísimas personas fueron en busca de Jesús, unos con enfermedades y otros con espíritus inmundos, personas que llevaban a sus hijos, a sus familiares que estaban poseídos de diversas enfermedades. Una gran multitud, un gran trabajo entonces el que Jesús realizó este día. Ahora, se va a dormir, se va a descansar, pero él no va a levantarse al día siguiente a las 9 de la mañana porque ha tenido un día muy agitado, un día anterior muy agitado, sino más bien que él muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y aquí encontramos algo muy importante. Jesús era amante de retirarse a lugares solitarios para meditar, pero también para orar. No sabemos, no podemos precisar a qué hora se acostó. Podríamos especular diciendo que a las 10, 11 de la noche. No podemos especular. Pero lo que sí sabemos es que se levanta muy oscuro. Los teólogos, los eruditos en griego dicen que esta expresión implica a las 3 de la madrugada en adelante. Es decir, ella ya estaba en pie, 3, 4 de la mañana, ella estaba en pie, o más bien, él ya estaba en un lugar solitario, de rodillas, orando a Dios. Este fue un día de la vida de Jesús, un día que se va a repetir en múltiples ocasiones, porque Él no vino para ser servido, sino para servir. Él es el siervo por excelencia. Ahora, si nosotros aplicamos esto a nuestras vidas en esta hora, preguntémonos, ¿cómo son nuestros días? ¿Estamos nosotros 100% involucrados en el servicio a Dios? Jesús estuvo involucrado en el servicio a Dios, fue parte de su ministerio, pero junto o a la par de ese servicio a las personas, Jesús combinó la predicación, la enseñanza, la sanidad, la liberación con la oración. Porque si Jesús solamente se hubiese dedicado a sanar, a predicar, a enseñar, a expulsar demonios, Él hubiese caído en lo que se conoce como un ministerialismo, o con una agenda muy llena de actividades, de reuniones, etcétera, etcétera, pero con poca comunión con Dios. O sea que en la vida de Jesús hubo balance. Cada una de estas actividades fueron importantes, pero Él no dedicó demasiado tiempo a una, descuidando la otra. No vemos a Jesús solamente orando 8 o 10 horas diarias, sino que vemos a Jesús orando en todo tiempo, pero también ministrando sanidad, liberación, predicando y enseñando en todo tiempo. Es la tarea que nos corresponde a nosotros también, mis amados hermanos. Ambas van de la mano, ambas son importantes. No solamente debemos aislarnos en nuestro cuarto de oración a tener comunión con Dios, sino que nos aislamos, buscamos la soledad para llenarnos de Dios y de esa forma ministrar, bendecir a las personas. Jesús es el modelo que usted y yo debemos de seguir, porque el ejemplo nos dio para que así como Él anduvo, nosotros también andemos. Si usted necesita oración, por favor, puede escribirnos en nuestro Facebook, puede escribirnos allí, en el comentario ponga, no necesita especificar, ponga necesito oración por tal cosa,
o una oración por Juan, por José, por Pedro, por Ana, no necesita poner los nombres completos ni especificarnos con lujo de detalles sus peticiones de oración. Bien, vamos a culminar con una palabra de agradecimiento a nuestro Dios por esta palabra que deseo profundamente que le haya bendecido. Continuaremos con esta enseñanza sobre la vida de Jesús en el Evangelio de Marcos, si Dios así lo permite. Cerremos con una palabra de oración. Padre, en esta hora te adoramos, en esta hora te agradecemos por lo que tu palabra nos ha enseñado. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y de igual forma nos llamaste a cada uno de nosotros para hablar de Jesús, para enseñar tu palabra, pero también para orar por las personas que estén enfermas, que estén atravesando situaciones difíciles. A todos los oyentes de esta enseñanza en esta hora, espero que esta palabra les pueda edificar, que puedan seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento que es en Cristo Jesús. Mira la necesidad de cada uno de ellos, quizás personas que estén enfermas, personas que estén atribuladas, personas que estén sufriendo varios tipos de situaciones. Te pedimos, Señor, que obres en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos por él las gracias. Amén y amén. Bueno, gracias a todos los hermanos que nos sintonizaron esta noche y le pido pues que si esta palabra le bendijo pueda compartirla con sus contactos en Facebook. Muchas gracias. Será pues hasta una próxima oportunidad si el Señor así lo permite. Muy buenas noches. Dios sea con ustedes.